Dos temas que no quiero obviar. Primero, esta imputación que hizo, que usted no ha hablado todavía, pero hicieron después una presentación judicial, la diputada Balconte, que lo acusó a Milagro Sala, mejor dicho, de que llevaba bolsones con dinero a Olivos para que usted era el beneficiario, y el Cuervo Larroque. Ahora después se conoce el viernes pasado este intento de suicidio, se denuncia que hubo presiones del gobernador Gerardo Morales para que dé ese testimonio porque estaban apretando a sus dos hijos. ¿Cómo está percibiendo esta situación? ¿Cree que hay así una persecución directamente hacia todo lo que signifique Kirchner por la justicia o por algún segmento político de la Argentina? Creo que lo que te decía antes, ¿no? Lo que pasaba con estos sectores, con los sindicalistas, con los rectores o los docentes. Creo que se busca no aquello que no se puede saldar políticamente o explicar desde la política en las decisiones que se toman en total contradicción con lo que se prometió en campaña. Empiezan los fuegos artificiales y las persecuciones, porque una cuestión son las investigaciones y otra cuestión son las persecuciones. En el caso particular de si evidentemente hay una inquina con el apellido, yo creo que sí, creo que fundamentalmente parte del grupo Clarín, ¿no? El señor Mañeto, el señor Rendo, y obviamente habrá sectores del gobierno que participan de esto y de otros sectores, ¿no?, del partido judicial. A mí, en ese sentido, creo que se trata de demostrarle a futuro a cualquier dirigente que nunca más nadie se atreva a querer modificar una ley de medios o a querer equilibrar la balanza entre los sectores que representan quienes son elegidos por el voto popular con los sectores que nadie elige nunca, que son los sectores más concentrados del poder económico de la Argentina. A mí me hace acordar mucho a una serie, ¿no?, donde una persona amenazaba a otra y le decía: le voy a matar le voy a matar a usted, a su marido, ¿no?, con diferentes cosas. Bueno, y si la abuelita está muerta, se la vuelvo a desenterrar. Y bueno, esto es lo que hacen con Néstor. Y Néstor, si está muerto, te lo vuelvo a desenterrar y te lo vuelvo a matar. Creo que es direccionado, creo que tiene todo un sentido aparte hacia futuro, más allá de lo que nos toque a nosotros en este momento. Creo que a futuro hay que ver cómo la dirigencia codifica esto y hasta dónde se anima después, producto de saber cuál es el castigo que le espera, ¿no? Es la domesticación de la dirigencia política para transformarla en clase política, ¿no? Que superviva en el poder, que esté ahí, que nada cambie y que siga. Y en este caso concreto de Susana Balconte, la denuncia de Susana Balconte, bueno, ustedes hicieron una denuncia ahora contra el fiscal de Estado de Jujuy. ¿Ustedes creen que ahí hay una persecución directa por parte de Gerardo Morales? Todo, a ver, en el sentido de cómo se desatan los hechos, en lo que le sucede a la diputada, la verdad que todo parece no funcionar como debería. Entonces es evidente que nosotros en ese sentido, al ver una serie de hechos, más allá de las expresiones, ¿no?, amenazantes casi de dueño de un feudo, lo que nosotros hicimos fue denunciar lo que nosotros creemos que sucede a través de diferentes situaciones para que también haya la oportunidad de investigar. Estas situaciones suelen suceder. Mira, yo me acuerdo que a Néstor le tocó, ante este tipo de situaciones, intervenir la provincia de Santiago del Estero, de su propio partido, el gobernador, ¿no? Entonces creo que estas cosas hay que ir marcándolas, denunciándolas, porque obviamente en la catarata de cosas que te arrojan por la cabeza se suman y entonces van, y entonces en algún momento se genera también, bueno, que alguna debe ser cierta. Entonces sinceramente a uno le produce mucha bronca, y cuando ve el episodio que atravesó esta mujer en los últimos días, no sé por qué habrá estado motivado, le da más pena, ¿no?, al lugar donde se las lleva a las personas, y más si ponen a los hijos en el medio, ¿no?, una cuestión casi que rememora a otro tipo de situaciones, ¿no?, en este país que ha sucedido con los hijos, con las apropiaciones de bebé y un montón de situaciones. Uno ve este tipo de situaciones y la verdad que le da pena, porque piensan que con el miedo pueden conducir a pueblos conscientes de sus derechos, digamos. Y la verdad que estos últimos 12 años, y más allá de aciertos, errores, virtudes y defectos de estos 12 años, si algo hubo fue total libertad. En ese sentido, ¿no? Total libertad, ampliación de derechos en todos los sentidos que uno pueda observar. Seguramente faltaron más,
Y la idea, creo que cuando la sociedad fue a votar, que era ir por lo que faltaba y no involucionar, y creo que lo que vemos es una clara involución cuando hablamos desde estas cosas, cuando hablamos de la ley antidespidos. O sea, lo que se prometió era, entre comillas, vamos a ponerlo, potenciar lo bueno y corregir lo malo, y creo que nada de eso está sucediendo, que fuéramos todos generosos. Y uno ve, por ejemplo, muchas veces al presidente en obras, como puede ser, ¿no?, cuando estuvo en Ezeiza en un Procrear junto al intendente Granados, una obra que ya venía haciéndose, no recordando cuándo se empieza, o la misma electrificación del Roca. Habla de la herencia, pero va a los lugares, obviamente, donde todavía faltaba, porque obviamente la continuidad de gestión debe estar, y no es un problema elogiarla. ¿No? Máximo, Daniel Toñetti te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Bien, todo tranquilo. Quería preguntarte, ayer se produjo un hecho muy importante, 12 de abril se produce la movilización de los estudiantes, el 29 de abril, ayer 12 de mayo, la movilización de los trabajadores, el 29, están empezando a confluir, si se quiere, en la calle, pero también en la lucha, hasta en una esquina virtual, pero también puede ser una esquina real, los estudiantes y el movimiento obrero organizado. ¿Cómo ves en perspectiva eso? Porque son movilizaciones que hacía muchos años no se veían en la Argentina, por lo menos por la masividad, tanto la movilización de los trabajadores como la movilización de los estudiantes. Y cada una tiene sus particularidades. La del 29 incluso sucede sin una convocatoria a paro, ¿no? Una gran movilización donde no se convoca y donde no hay paro. Cristina atravesó 1 o 2 paros generales de algunos, y la verdad es que eran movilizaciones comparadas con estas pequeñas. No hace falta más que remitirse a los archivos y ver lo que eran esos paros, ¿no? Esto habla de que los trabajadores realmente en esta oportunidad del 29 se sienten afectados. Yo no sé si será la palabra que le aconsejaron usar al presidente, si la palabra es angustia. Yo creo que son conscientes de sus derechos y no los quieren perder, y aparte saben que cuando la Argentina inicia estos procesos económicos, muchas veces vienen, ¿no?, con diferentes promesas, estabilidad aquí, o en el segundo semestre, o dentro de un año, y la verdad es que saben cómo termina. Las mismas acciones no tienen por qué terminar con diferentes consecuencias. Entonces creo que en ese sentido esta confluencia que se puede dar, y en particular también luego de ayer de la marcha de docentes y estudiantes universitarios, son 2 de los sectores más dinámicos, y creo que 2 de los sujetos principales de las políticas del anterior gobierno. En particular, aparte, uno escuchó en un momento también al presidente decir: ¿para qué tantas universidades, no? Esto era de cajón que iba a pasar. Obviamente esto fue ocultado. Entonces, mira, es muy difícil lo que sucede, porque hubo tanta simetría en la información a la hora de poder elegir, que obviamente se puede inducir a errores. Recordemos que Stiglitz ganó un premio Nobel hablando de la simetría de la información en las decisiones no económicas, en estas cuestiones, y cómo se produce también esa información. Bueno, también esto sucede a la hora de elegir un candidato. Quizás un candidato se dice cualquier cosa, el otro se lo protege, y la sociedad muchas veces tampoco cuenta con el tiempo necesario para andar investigando qué hace un candidato del otro. Y otro sector que muchas veces agota la ciudadanía, o piensa que la ciudadanía es mirar la televisión y leer el diario los domingos, ¿no? Diputado... También, Máximo, también, Máximo, me parece que las decisiones que están tomando en relación a la educación pública en la Argentina está orientada hacia a que no sea más gratuita, ¿no? La universidad fue gratuita, es una reivindicación desde la reforma del 18 universitario, y la verdad es que esto parece un film de clase B, digamos. Venimos a volver a pensar estas viejas cosas que ya estaban absolutamente realizadas en nuestro país. Por eso el tema de la memoria es fundamental, ¿no? Si no revisamos lo que hemos sido, no vamos a ser mejores de lo que fuimos, eso me parece. Y estos tipos están pensando como si fueran ellos los fundadores de la historia. Eso me parece una gravedad terrible. Imagínate lo que les significaría para los gurises que vienen de la provincia, digamos, hasta las facultades, pagar el bondi, que es caro ahora, pagar la comida, y encima pagar pero caramba, hemos asistido a movilizaciones extraordinarias en Chile
sea gratuita la enseñanza. Mira, esa era otra de las consignas que se planteaban ayer, ¿no? En Chile con Piñera suceden dos cuestiones. Pasa obviamente lo de las movilizaciones de los estudiantes, y también en la región magallánica, que vendría a ser la región patagónica de Argentina, cuando quitan el subsidio al gas y elevan el gas, y se arma un revuelo y unas pobladas muy importantes en el sector de Chile, que tienen que ir un mes después para atrás con los aumentos que habían dado, porque realmente eran impagables. Creo que también que algunos piensan que autoridad política es decidir de manera arbitraria y sobre todos los sectores, obviamente, que menos representación tienen en medios de comunicación. Por eso cuando no se ve la gente, cuando no se ve referenciada en sus medios, sale a la calle a encontrarse, a mirarse, a decir, bueno, entonces lo que está sucediendo y esto tiene que ver con la masividad de estas marchas, y también con un nivel de conciencia generado no por el gobierno de estos 12 años, sino por lo que es consciente que un pueblo puede obtener cuando se organiza, cuando es consciente de las situaciones, ¿no? Porque... Diputado, lo llevo a un tema también de actualidad, porque ayer se conoció, incluso hasta usted en algún momento lo pusieron, que imputaron por cohecho, decían usted, cuando no había sido funcionario, ¿no? Pero también, digo, ¿cómo está viendo esta seguidilla de imputaciones sobre la expresidenta y sobre usted? Digo, porque buscan ahí permanentemente todo lo que lleve a algún hecho o de corrupción, o de decir que estuvieron ligados a hechos de corrupción, y denuncia ahora, bueno, esta la última a propósito de una denuncia que presentó la diputada Stolbizer, ¿no? Creo que en el comunicado que salió de los sauces las cosas están más que claras, y aparte de lo que te comentaba antes, Gustavo, creo que sinceramente es un intento de eleccionamiento, de tratar de ocultar todas estas cuestiones y otras más también, a las que uno ve en los medios, lamentablemente a veces lo ve más en los medios internacionales que los nacionales, un intento permanente de ocultar y de protección del gobierno, y lo van a seguir haciendo, y aparte obviamente de desgaste y desmigramiento, porque obviamente ante este tipo de medidas crece en ese sentido en la gente mucho la figura de Cristina, porque esta fue la pelea que dio Cristina. Esto lo quieren hacer desde hace mucho tiempo. Estas políticas no se quieren aplicar consecuencias. Esto, si uno va y hace un trabajo de sus declaraciones del 2010, del 2008, de enfriar la economía, de las tarifas, esto lo querían hacer creo desde el 25 de mayo del 2013 en adelante. Es parte de la carta de Escribano que Néstor rechaza un día que le dice no, esto no va a pasar, porque obviamente cuando vos decidís proteger los intereses de la mayoría e intentar que el país tenga un futuro mejor, que sea más digno, obviamente que los tiempos a veces se aceleran y otras veces se ralentizan en ese objetivo, pero esto fue lo que Cristina intentó permanentemente, evitar que estas políticas impactaran en el centro de gravedad de la mayoría de los argentinos. Y lo que se está haciendo obviamente es decir, bueno, no, pero pasó todo esto, hicieron aquello, y está con Cristina. Y la verdad es que creo que tiene que ver también, y que es otra vez eso son muestras de debilidades políticas, quieren saldar a través del partido judicial, ¿no? Y de gente que obviamente que si no denuncia políticamente no existe, no tiene nada para decir, no tienen gente, no tienen militantes, no tienen capacidad de enfrentarse a nadie, y obviamente la única manera de acceder a estos medios de comunicación masivos es haciendo lo que esos medios de comunicación masivos quieren. Si no, no están, y si no están, obviamente, no sé por qué razones, pero no tiene una actitud de caminar, ir a buscar el voto, organizar, porque también eso requiere tiempo, dedicar mucho tiempo personal a un montón de otras cosas, ¿no? Entonces pasa por ese lado.